nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros, San Pío X, ruega por nosotros, Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Entonces, hoy yo no voy a abrir para preguntas ahora. Al final, si tienen preguntas de la clase anterior, hagan al final también, porque el tema de hoy es bastante largo y quizá también bastante aburrido, pero algo tendríamos que pasar por eso en algún momento. Confieso, hago una confesión casi de vida, que yo tuve que estudiar esos autores modernos de filosofía así, pensando que era lo correcto, ¿no? Eso me aburría y me enojaba mucho. Y volviendo a estudiar a ellos, me da el mismo aburrimiento. Son horribles. Quizá mucho no va a quedar claro hoy. Tendría yo que tener más tiempo para preparar esta conferencia porque es un tema muy importante y muy largo. Pero si quieren así entender bien el tema y está muy bien explicado, yo estoy intentando resumir algo del libro ese del padre Bourmont, un padre nuestro de la fraternidad, 100 años de modernismo, que hace, y es eso que me propongo hacer un poquito hoy, una genealogía del Concilio Vaticano II, cómo llegamos al punto de aceptar esas reformas, de serem aceptadas esas reformas, que de hecho ponen en duda, ponen un punto de interrogación en toda la fe católica. ¿Cómo ha llegado el pensamiento humano a permitirse eso? ¿Cuál es la vuelta que se dio en el pensamiento humano para llegar a aceptar el Concilio Vaticano II en última instancia? Pero si quieren entender bien el tema y les interesa el tema, ese es el libro. Lo que yo hago es solo hacer un pantallazo de un poco de lo que dice el padre, quizá no tan claro también, no tuve tanto tiempo para preparar, ya me disculpo de entrada, y también porque me aburre. El tema de la filosofía moderna es aburrido. Bien, empezamos. El padre empieza primero haciendo un repaso de lo que es la filosofía y la teología católica cristiana, la verdad. Bueno, esa parte acá es la más agradable, después empieza a aburrir. Como yo dije, tendríamos que, qué sé yo, con Aristóteles podríamos pasar 10 clases hablando de Aristóteles, más 20 de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, y yo no podría pasar 1000 clases hablando de todo eso. Es un pantallazo muy general. Entonces, vamos a tratar especialmente del tema del conocimiento, es lo que toca mucho el padre acá, y después voy a explicar por qué vamos viendo justamente esos puntos que permitió el cambio que se hubo en la filosofía y en el pensamiento sobre esos puntos. Aristóteles es antes de nuestro Señor, que está hablando este padre de herencia cristiana. Bueno, que de Aristóteles tuvo una filosofía muy buena, y que de hecho San Agustín, Santo Tomás le debe mucho en respecto a la filosofía. Para Aristóteles, y para el pensamiento normal, correcto, la naturaleza está delante de nosotros. Y nosotros conocemos la naturaleza, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo tengo el plumón. Bueno, ¿qué pasa con ese plumón? Cuando yo lo veo, entra en mi cabeza, no sé si se acuerdan cuando hablamos del conocimiento y otra charla por ahí, entra en mi cabeza ese plumón, yo lo memorizo, pasa por todos mis sentidos interiores y llego a la idea de lo que es el plumón. Sin necesitar verlo, yo ya tengo un concepto de lo que es. Tanto que si yo veo un plumón, puedo decir, nunca lo había visto en la vida, pero digo, es un plumón. O un reloj. Bien, yo veo ese reloj, veo otro reloj, varios relojes, y todos son distintos, uno es negro, otro amarillo, otro es de pared, otro es de mesa, de escritorio, no sé. Hasta que llega un momento que mi cabeza se concibe la idea de lo que es un reloj, la esencia de un reloj. Yo conozco la esencia de las cosas, ¿sí? Aunque no sepa definirlo. Quizá la definición más fácil que es del hombre. En dos palabras se define, animal racional, que es el hombre. Entonces yo puedo conocer cualquier cosa y decir, eso no es un hombre, una planta por ejemplo. No es un animal ni es racional. Veo un perro, es un animal, pero no es racional. Veo un ángel, no veo un ángel, ¿no? Veo un ángel, es racional, tiene inteligencia, pero no es animal, no tiene cuerpo.
¿sí? Entonces, con el concepto de lo que es el hombre, yo puedo identificar la realidad, pero es la realidad que me dice eso. No soy yo que digo la realidad lo que ella es la realidad que me impacta por los sentidos. Bien, el hombre conoce la naturaleza y las verdades que conoce son eternas. El hombre no es hoy animal racional y 1000 años atrás era un mono y después de 2000 años va a ser otra cosa. No, la verdad de lo que es el hombre, por ejemplo, es una verdad eterna. El hombre es animal racional. El verde es ese color acá, que está acá en la tapita, hoy, ayer y siempre. Es eterno, es una verdad. Padre, pero los norteamericanos llaman de green. Bueno, pero es el mismo color, solo con un nombre, una palabra distinta que lo designa. Pero es la misma cosa, siempre fue. La verdad es eterna. Después, pasando mucho tiempo en San Agustín, la evidencia de la revelación. San Agustín estudia especialmente el tema de la filosofía ya católica, de la revelación católica, especialmente las Sagradas Escrituras, que Dios se ha revelado. Y podría hablar mucho de San Agustín, pero eso es el punto esencial que queremos agarrar acá. Dios se ha revelado y es necesario que haya una iglesia, una autoridad. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo podría tener la certeza de la revelación que yo veo, que está delante de mí? Pero si yo no tengo una iglesia que me dice esa revelación es verdadera o no es. Como hay unos evangelios que se llaman apócrifos, por ejemplo, que la iglesia dice esos evangelios fueron escritos, puede ser en el tiempo de nuestro Señor, eso no importa, pero no fueron revelados por Dios. ¿Cómo yo sé que no fue revelado? Porque la iglesia me dice. Después viene Santo Tomás, que es la cumbre de la teología, de la filosofía también, que ahí estaba la disputa esa entre, que está por ahí hoy da vuelta todavía por culpa de toda esa gente, entre fe y razón, como si fueran dos cosas opuestas, ¿sí? Lo que es de fe es absurdo, puede ser contradictorio y raro, y lo que es de razón es una cosa acá práctica, pero que no tiene nada que ver con lo que es de fe, lo que es falso. Eso para un musulmán sonaría muy bien. Alá puede contradecirse, pero Dios no. Eso el padre nos decía en la clase. Cuando tenía un problema que era una contradicción, que una cosa diciendo que es y no es al mismo tiempo, bueno, Alá puede hacerlo, Dios no. Bien, el problema de la fe y razón. ¿Qué hace Santo Tomás? Claro, lo que es de razón, yo puedo conocer naturalmente, sí, pero lo que viene por fe no es que contradice lo que es de razón, solo que es un nivel más alto, ¿sí? Pero no puedo decir yo, por ejemplo, que creer que el Verbo se encarnó es una cosa contra la razón. Puede ser que la razón no logre alcanzar por sí misma, que yo necesito una revelación para decirme que eso pasó, pero que decir que eso va contra la razón, no, es razonable, ¿sí? La fe es razonable. Por eso trabaja mucho Santo Tomás en el tema de los motivos de credibilidad, que son milagros, profecías y santidad. Como yo puedo decir que una fe es creíble, que tiene muestras de verdad, que yo creer en eso no es locura, no es ceguera. ¿Por qué? Porque yo veo que esa fe, especialmente por una fe católica, claro, tiene milagros que lo comprueban, tiene las profecías de nuestro Señor, la profecía de los santos también, y tiene la santidad práctica de la iglesia. Hay santos en la iglesia, hay santificación en la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que alguna cosa es de fe, no estoy diciendo que es una cosa irracional. Puede ser que supere la razón, eso sí. Por ejemplo, la Trinidad, ¿sí? Que es el misterio más inefable, ¿sí? No digo que es irracional, digo que la razón no puede alcanzar por sí misma, que necesita una revelación para decir esa verdad, que esa verdad existe, pero que no va en contra de la razón, no es opuesta a la razón. De hecho, la fe no es un sentimiento. Después por ahí vamos a ver un poco de eso, no creo, hoy no hay tiempo. Pero no es un sentimiento, es un asentimiento de la razón, la fe. Creer en algo porque fue revelado por Dios. ¿Y cómo yo sé que eso fue revelado por Dios y el otro no? Porque Dios me testifica con milagros, profecías y con la santidad. Me dice que eso que está revelado es creíble, porque fui yo que revelé, hablando de Dios, ¿no? Bien, eso es lo bueno. La verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es concreta, no es algo que salió de mi cabeza, no es algo que yo inventé, es exclusiva si yo digo que la tapita de ese plumón es verde.
decir que es marrón es una contradicción. La verdad es exclusiva, es una, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si yo digo que esa hoja mide tanto, decir que mide otra cosa es contradecir. La verdad es exclusiva. Eso es verdad, todo lo demás es falso respecto al mismo aspecto de la cosa, ¿no? No sé, yo soy un hombre, por ejemplo, decir que soy un ángel, que soy un demonio, que soy... por ahí los papás dicen un demonio en el hijo, pero en otro sentido, ¿no? Que soy solo un animal o una planta es contradecir. La verdad es exclusiva. Yo soy hombre, ¿sí? Animal racional. Y es inmutable, como yo decía. Eso es verde ayer, hoy y siempre. Esa filosofía católica fue llamada de filosofía realista. Ese es el tema principal. Es el pensamiento que se ajusta a la realidad. Es la realidad que me dice lo que es verdad, ¿sí? No soy yo que digo lo que es verdad en las cosas. Es la realidad que me impacta, ¿sí? El agua es líquida, esa mesa es sólida, no sé. Todo lo que me impacta en la realidad es ella que me dice lo que está pasando. Y yo absorber, no sé cómo decir eso en castellano. Absorbo. Bueno, yo capto la realidad y ella que me dice lo que es correcto, que no es incorrecto. ¿Qué es la verdad? Definición de Santo Tomás. La verdad es la adecuación del intelecto y la cosa, ¿sí? Yo digo, ese reloj es negro, ¿sí? ¿Estoy en la verdad? Sí, porque lo que yo dije, que las palabras profesan lo que está en mi intelecto, corresponde a lo que es en realidad, es negro, ¿sí? Si yo digo, ese reloj es rojo, no hay adecuación, porque lo que estoy diciendo no corresponde a lo que es, ¿sí? ¿Qué es la verdad? Es la adecuación del intelecto con la cosa, ¿sí? Si yo digo alguna cosa que no se adecua, o alguna cosa que por ahí mi sentido se equivoca en alguna cosa, cuando no hay adecuación de lo que está acá, que es lo que yo profeso con la lengua, ¿no? Que lo que está en intelecto y lo que está fuera del intelecto, no hay verdad. Y si hay adecuación, hay verdad. Si yo digo que esa silla es verde, bien, hay verdad, porque está adecuando el intelecto con la silla, que es realmente verde. Entonces la verdad es esa adecuación y es la realidad que me dice lo que son las cosas. Padre, pero eso es más lógico y más evidente que cualquier otra cosa. Sí, pero vamos a dar el paso siguiente. A ver toda esa gente que negó eso. Acá empieza el aburrimiento, ¿no? Terrible. Dejo eso para después. Primero el modernismo protestante. Empieza claro con Lutero. De hecho, tenía un dicho en portugués, no sé si me voy a acordar ahora. Si uno no adecua la vida al pensamiento, adecua el pensamiento a la vida. Entonces, si lo que yo creo no sirve para regir mi vida y yo me caigo en los vicios, yo adecuo el modo de pensar a mis vicios y empiezo a justificar mis vicios con el intelecto. No es bien así en portugués, pero esa es la idea. Poco fue lo que pasó con Lutero. No voy a hacer una biografía de Lutero acá, pero él tenía mucho el problema, era escrupuloso y tenía el problema de no sentirse perdonado. Aunque se confesaba, era un monje agustino. Se confesaba, no se creía nunca perdonado del todo. Hasta que fue una vez a Roma para intentar una indulgencia plenaria y varias cosas, y todavía su conciencia no estaba tranquila. Hasta que llegó al punto de decir, no se puede. Eso pasa con los escrupulosos, no se puede. Entonces, no hay cómo uno estar perdonado, no hay cómo uno agradar a Dios. Y empieza a elaborar esa filosofía respecto a esa subida. El hombre, para Lutero, es pecador sin remedio, no hay solución. Somos todos pecadores, hijos de Adán. Y no hay remisión. Y puede confesarse 50 veces, no hay cómo. Lo que Dios hace, dice Lutero, es tirar un manto, el manto de la gracia teóricamente, sobre mis pecados para no verlos. Pero no hay remisión, no hay perdón. ¿Sí? Eso dice Lutero. Y basta, entonces, ¿cómo yo hago para agradar a Dios? Cree. Solo eso, cree. Es la fe. El justo vive de la fe. Él toma ese texto de Romanos y empieza a elaborar toda su teoría alrededor de eso. Solo la fe basta. Las obras no sirven para nada. Si yo quiero confesarme, si yo hago una peregrinación para ganar una indulgencia, si yo me mortifico, hago un ayuno, no sirve para nada. Lo importante es solo la fe.
claro, es fruto de su experiencia. Como él no logró esa satisfacción interior por no sentirse perdonado, acabó ideando toda... Y hay millones de errores acá atrás, yo hablo solo de los dos principales. Y todo eso depende de la propia voluntad. ¿Cómo agrado yo a Dios? Cree. Tiene un dicho que no es de él, pero que resume un poco su filosofía, que es peca fuertemente, pero cree más fuertemente, ¿sí? No importa tanto el pecado en sí mismo, sino si usted cree que Dios le ha salvado, le ha dado el cielo, y ya basta. Y estipula ese método de, claro, una rebelión contra toda autoridad, la autoridad de Roma, el magisterio de la Iglesia, y estipula el libre examen de la Sagrada Escritura, especialmente, ¿sí? Lo que la Escritura dice para mí, ¿sí? Y yo soy intérprete de la Sagrada Escritura. Ya rechaza esa necesidad de la Iglesia de San Agustín, aunque era agustino, ¿no? Rechaza la necesidad de la Iglesia y pone el criterio para yo saber si la Escritura es verdadera o no es verdadera, si me sirve o no me sirve, soy yo. Como yo dije, se puede hablar mucho, ¿no? Y quizá a veces la lógica acá no queda tan clara. Después de Lutero viene un filósofo muy famoso que era, de hecho, protestante, Kant, Immanuel Kant. Y acá, Immanuel Kant, yo hablo acá de lo más grosero, pero si usted va a leer la filosofía, espero que nunca les toque, nunca les obligue a leer eso, pero si va a leer eso, ellos tienen un razonamiento que si uno se mete en ese estilo que ellos están, en ese plan que les están proponiendo, uno acaba engañándose, ¿sí? Acá yo hablo teniendo como luz y linterna la filosofía de siempre, la teología católica. Pero si uno se mete es muy complicado. Kant, que operó, dicen los biógrafos, dice el giro copernicano, que el tema de que no era el Sol el centro del universo, sino la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol. Y Kant hizo un poco al revés, la verdad. La naturaleza en sí misma, dice Kant, decimos Aristóteles, ¿no? La realidad me impacta, ¿sí? Ella me dice lo que es verdad. Kant dice, no, yo no puedo conocer la esencia de las cosas. Yo no puedo conocer lo que es ese reloj. Yo veo ciertas características, ciertas apariencias. Pero, quien dice lo que es eso, no es la realidad que me impacta, soy yo que impacto la realidad. Yo que digo, claro, dice él, ponemos el nombre de eso del reloj, sí, pero es solo un nombre, dice el católico. La esencia de la cosa no está en ese nombre. Si una persona dice, no sé qué en inglés, que yo no me acuerdo cómo dice en inglés, no es que cambia la esencia de la cosa, la esencia del reloj es una, aunque el nombre exterior que yo dé a esa cosa cambie, ¿sí? Pero él, un poco en ese sentido, la realidad, yo solo capto apariencias, solo cosas. Frío, calor, color, las cualidades, pesado, grande, pequeño, todas essas coisas na realidade eu logo ver, mais ou menos, sem captar nunca a essência das coisas, sem, por exemplo, nunca captar que o homem é um animal racional, isso não é a essência. Eu vejo homens, vejo vários homens, ¿sí? Tenho experiências da realidade. Pero quem disse o que é verdade na realidade, já não é mais a realidade que me diz as coisas, sino que eu pongo a realidade. A verdade é distinta da realidade. Uy, perdão. ¿Por qué? Porque él no reconoce la realidad como algo que me impacta. Soy yo, el ego, el ser que pone sentido a la realidad. Muy complicado, Kant es un lío leerlo. Pero él dice al final que hay tres verdades inmutables, ¿sí? Él niega todo eso y después dice que hay tres verdades inmutables. Se va a preguntar a él por qué. ¿Por qué yo creo? Que Dios existe, que el mundo existe y que el alma es inmortal, la inmortalidad del alma. Son los tres postulados de la razón práctica, dice Kant. Kant hace, y es muy importante eso, quizá podría detenerse un poco más acá, él hace esa inversión de Aristóteles, ¿no? No es más la realidad que me golpea, sino es que yo doy sentido a la realidad, ¿sí? Es la discusión esa en filosofía. Si un árbol cae en medio de una floresta y nadie lo escucha, el sonido del caída del árbol, ¿cayó de verdad? ¿Hubo sonido? Kant va a decir, no, que no hay una persona ahí para dar sentido a esa realidad. Un católico normal va a decir, claro, sí,
porque aunque nadie escuchó, hay una emisión de sonido, hay frecuencia de audio también. Kant va a decir que lo que da sentido a la realidad soy yo, es el ser, la persona. Después, siguiendo Kant, otro filósofo, se puede se llamar Strauss, ahí él va a aplicar un poco ese tema de la conciencia y del sentido de la realidad a la vida de nuestro Señor. Dice él que todo eso que escuchamos en el Evangelio de la vida de nuestro Señor no es que pasó de hecho, sino que fue un poco la elaboración de los discípulos respecto a la vida de nuestro Señor, ¿sí? Quizá hubo una persona así, más o menos, que tenía ese nombre Jesucristo, pero todas esas cosas, milagros y todo lo demás, eso es el mito de la vida de nuestro Señor. Mito que no es mentira, el mito es un modo distinto de decir la realidad, que es verdad, algo pasó, pero ese modo de elaboración es cosa de la fantasía de los apóstoles. Y ahí, todo un problema acá muy grande. Y después, otro paso más, por eso es difícil un poco ver la conexión, que no tengo tiempo de detenerme en todos ellos. Schleiermacher es un alemán, siempre los alemanes son un desastre. Tenía un chiste, no sé si alguien alemán perdona, pero tenía un chiste que nosotros estudiando todos esos filósofos que son una porquería, Marx, Hegel, todo lo demás, y ahí un viejito llega a una escuela de idiomas y yo quería hacer un curso de latín para aprender a hablar latín, que latín es la lengua de los ángeles, porque estoy para morir y si me voy al cielo, ¿cómo voy a hablar con los ángeles? Porque es la lengua de los ángeles. Y la señora, la secretaria se ríe un poco, bueno, sí, tenemos un curso de latín acá, pero para hacer una pregunta. Sí, sí. ¿Y si usted va al infierno? Ah, no, sé hablar alemán fluentemente. Un poco tiene algo de verdad, porque los filósofos alemanes son un desastre. Lutero era alemán también, ¿no? Schleiermacher, como partiendo de esa vuelta de Kant, que soy yo que doy sentido a la realidad, empieza a centrar claro. Porque, ¿qué dice un católico? Bueno, si la realidad es lo que da sentido a las cosas, entonces yo voy a estudiar la realidad para conocer las cosas, ¿sí? Voy a estudiar ese reloj, ver cuánto mide, el color que tiene, cómo funciona el aparato, pila, no sé. Yo voy a buscar en la realidad cómo las cosas funcionan. Pero ahora, si es al revés, si soy yo que doy sentido a la realidad, no hace falta estudiar la realidad, hace falta estudiar mi conciencia, cómo trabaja mi conciencia para dar sentido a la realidad, ¿sí? Y, claro, aplicando eso a la religión, Schleiermacher va a decir que ¿qué es la religión? No es un hecho de una revelación de un Dios que se encarnó de verdad y que fue narrado en los evangelios y que hizo milagros, profecías y que puso una iglesia y que esa iglesia tiene la santidad. No, va a decir, la religión es mi experiencia personal. Es como mi conciencia da sentido a esa realidad. Así como decía Strauss, así como los apóstoles elaboraron su experiencia de Dios, digamos así, que ese Jesús no era así, pero ellos inventaron esos milagros, inventaron esas cosas por la fantasía, por la oración de la comunidad. Ahí ellos ponen un montón de poesía por detrás para decir esas mentiras. Ahora sí, yo también tengo que hacer mi experiencia de Dios. ¿Qué es la práctica religiosa? Es esa experiencia que yo hago de Dios. Es el mismo hecho que hicieron los apóstoles, hago yo. Conociendo a Jesucristo a mi modo. Claro, ahí abre puerta para cualquier ecumenismo también. Hay la experiencia de los budistas, hay la experiencia de los luteranos, hay la experiencia de los católicos, hay la experiencia de los judaicos, hay todas las experiencias. Son experiencias de Dios. Importante es lo que causa en mi conciencia de afago, de tranquilidad, digamos así. Bien. Y todo ese desastre que acá todavía estaba en campo protestante, empezó a infiltrarse en campo católico. Primero, Bergson era católico, pero Leroy sí. Empieza a entrar en la filosofía el concepto de evolucionismo de Darwin, aplicado no solo a la evolución de las especies, no solo del mono que viene de no sé quién, que llega al hombre, sino aplicado a la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Es algo
que evoluciona con el hombre. Así como la conciencia evoluciona, así como yo tengo un concepto de realidad distinto de cuando yo era chico, o distinto de mis padres, o distinto de mis abuelos, la realidad, que soy yo que doy sentido, se adapta a esa mi conciencia. Entonces la verdad no es algo inmutable, exclusivo y concreto. Es algo que evoluciona, ¿sí? Así como algunos creían que había solo hombre y mujer en la generación, hoy ya tienen L, G, G, T, B, B y todo el alfabeto hasta Z, ¿no? Claro, porque la verdad no es una cosa fija, evoluciona. Y eso, aplicado a la religión, es el desastre. Porque si yo digo, la Santísima Trinidad es el dogma de un Dios en 3 personas, sí, para los primeros discípulos, pero para nosotros parece distinto, ¿sí? Y así cualquier cosa, yo digo de la Trinidad, pero esa experiencia que los discípulos hicieron, ya estilo protestante, de nuestro Señor, yo también hago mi experiencia y adapto a las verdades de fe a mis conceptos. Ahí viene Blondel a decir, verdad, ¿qué es la verdad? Es la conformidad del pensamiento, no con la realidad, con la vida. ¿Por qué con la vida? Con la práctica, digamos, con lo que yo hago. Y podemos llegar a Heidegger acá, que es más claro eso. Y ahí viene Loisy, otro teóricamente católico. Él, creo que es él, sí, si no me acuerdo es él, fue mucho a los Santos Padres y todo más, pero él hace una distinción del mismo estilo acá de Schleiermacher entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico, ¿sí? Ahí sí es mucho más claro eso que yo les decía. El Cristo histórico es uno, quizá un profeta que pasó por Judea, que hizo mucho bien, punto. El Cristo de la fe es el Cristo que hizo milagros, es el Cristo que resucitó, es el Cristo que se transfiguró, que resucitó Lázaro. Eso es la elaboración de los discípulos, ¿sí? Lo que yo creo de sobrenatural en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, es elaboración de una fe muy profunda, excelente, fue una experiencia de Dios muy bonita de los discípulos, pero al fin de cuentas no es verdad. El Cristo histórico es distinto. A ver si tengo alguna cita acá de ellos, para amargarles la vida como yo me amargué. Bueno, así. La misma noción de desarrollo es la que debe ser desarrollada. Muy bien. Jesús fue mucho menos el representante de una doctrina que el iniciador de un movimiento religioso, ¿sí? Jesús no es que Dios es Dios encarnado. Es tan importante porque Él fue el primero que hizo esa experiencia de Dios tan elevada, que después va a llegar a Tyrrell, decir que es el primer modelo de lo que yo debo hacer. Yo también debo hacer una experiencia de Dios tan profunda que me crea también Dios. Ellos negan la divinidad de nuestro Señor diciendo que Él se creía Dios, porque era de la humanidad. La divinidad de Cristo, sigue Loisy, es un dogma que ha crecido en la conciencia cristiana. Existía solo en germen en la noción del Mesías, Hijo de Dios. Es decir, no es que nuestro Señor dijo que era Dios, se creía que era Dios, pero que los discípulos creyeron que era Dios encarnado. Ah, no, eso vino mucho después. Eso vino después, cuando ellos inventaron, ellos no dicen así, no, ellos fantasían con muchas palabras, pero inventaron esa cosa de la resurrección, por ejemplo. Y ojo, hay muchos padres católicos, teóricamente hoy, que dicen, no, la resurrección no es un hecho histórico, sino es el hecho de que Cristo resucitó en el corazón de los discípulos. ¿Sí? Hoy se escucha mucho por eso por ahí, ¿no? Un poquito antes, Blondel, otra cita. Hay una noción que el pensamiento moderno, con una susceptibilidad celosa, considera como condición misma de la filosofía. Es la noción de inmanencia, de interioridad, digamos así. Es decir, que nada puede entrar en el hombre que no salga de él y no corresponda de alguna forma a una necesidad de expansión, y que ni como hecho histórico, ni como enseñanza tradicional, ni como obligación impuesta desde afuera, no hay para él verdad que cuente y precepto admisible que no sea de alguna manera autónomo y autóctono. Es decir, sale de mí. Yo doy sentido a la realidad.
A ver. Lo así, de vuelta. La verdad, en cuanto bien del hombre, no es más inmutable que el hombre mismo. Es decir, la realidad es tan mutable como el hombre. Evoluciona con él, en él y por él. Haciendo un paráfrase maldito del Peripso, además, ¿no? Evoluciona con él, en él y por él. Y eso no impide que sea verdad para él. Quizá muchos de ustedes ya escucharon a alguien decir: ah, no, pero para mí eso es verdad. ¿Y qué me importa si para usted es verdad? Me importa si es verdad de hecho. Ah, pero para mí yo creo que hay un tercer género, un cuarto género, un quinto género. ¿Qué me importa? Me importa la realidad. Hay hombre, mujer, se acabó. Claro, no, pero es verdad para mí. ¿Sí? Tyrrell va a dar un paso más adelante y va a decir que nuestro Señor Jesucristo es ese modelo de la humanidad divinizada. ¿Qué pasa con la humanidad? Eso después va a decir más claro Rami. Salió de Dios, llegó, pasa por la realidad hasta voltar a la conciencia de que somos dioses. El superhombre de Nietzsche es eso. Ellos hacen esa comparación con el superhombre de Nietzsche. Nosotros tenemos que llegar a la conciencia de que somos dioses. ¿Sí? Eso es eso que Jesucristo vino a hacer en la tierra. Vino a mostrar que el hombre es Dios. Tyrrell. Siempre y necesariamente somos nosotros mismos quienes nos hablamos a nosotros mismos. Es una filosofía muy profunda. Somos nosotros mismos quienes nos hablamos a nosotros mismos. Quienes, ayudados desde luego por el Dios inmanente, habla de Dios, ¿sí? Pero es el Dios interior, es mi conciencia de que yo soy la divinidad. Elaboramos la verdad para nosotros mismos. Es decir, es un egoísmo inmenso. De hecho, eso ya empieza con el protestantismo, pero por ahí va. Un egocentrismo, además. Más lo así. Jesús fue mucho menos el representante... Ah, eso ya lo sé. No les voy a amargar la vida entonces con eso. Bien. El modernismo se define, ese modernismo católico teóricamente, se define fundamentalmente como un nirvana intelectual y moral que profesa una filosofía sin ser, sin la existencia exterior, y una revelación sin fundamento histórico, para concluir en una teología sin Dios. Si Dios está dentro, el Dios de afuera no existe. ¿Sí? Pero ahí, el padre Bourmont hace un paréntesis acá, porque acá hay un problema. ¿Cómo vamos a solucionar toda esa desgracia si no tenemos una iglesia, una autoridad para decir que eso está falso? Pero acá sí, acá hay una iglesia. Ese modernismo que entra en la iglesia católica, hay un magisterio detrás, todavía ahí había, en San Pío X. Si quieren leer la explicación de eso y la condena, Pascendi, la carta encíclica de San Pío X que condena el modernismo. No solo está centralizada, está hablando de la iglesia ahora el padre, hablando de la iglesia católica con su magisterio, no solo está centralizada por el gobierno monárquico del papado, sino que cuenta con su postura dogmática. La iglesia profesa un realismo ilustrado en materia de filosofía, revelación y dogma. Su doctrina es, por consiguiente, eminentemente racional y verdadera, y eso mismo la hace poderosa e inmutable. La Iglesia Católica es la única religión del mundo que pretende ser la única religión verdadera y la única Iglesia divina, que tiene una fe compatible en todos los puntos con la razón y cuyo acto de fe es eminentemente racional y razonable. Su fe no es ciega como la fe del creyente protestante, que debe buscar su propio camino sin saber nada. La del católico está trazada de antemano, es el camino señalado por la autoridad divinamente establecida que muestra las curvas del camino. No tiene que inventar su camino ni su verdadera religión, como si la religión tuviera que ser construida según cada individuo. Para la Iglesia Católica, un Papa católico puede decir: condeno toda esa doctrina, porque yo tengo una doctrina divinamente revelada
y que eso está contradiciendo. Entonces la autoridad de Dios es mucho más grande que la de ustedes. Pueden inventar, pueden dar vuelta con sus filosofías, pero es mentira, es falso. Cristo se dijo Dios. El hecho de que haya santidad en la iglesia, el hecho de las profecías y los milagros muestra que esa revelación es verdadera y divina. Claro, la Pachene puso un bloque que paró esa revolución modernista dentro de la iglesia. Claro, no se murieron toda esa gente, y cuando se murieron tenían sus discípulos por ahí, pero quedaron calladitos, porque había un papa que los condenó de herejía. Pero después se van saliendo otros más astutos por ahí, con otro tipo de lenguaje, pero dicen al final lo mismo, que el padre intitula el neomodernismo católico, que fue condenado después por Pío XII. Teilhard de Chardin era sacerdote, si no me equivoco, jesuita. Esse está bastante chifrado, está muy mal esse padre. Ele que hace, agarra el evolucionismo de Darwin y aplica a la religión, ¿sí? Así como del mineral, por ejemplo, vino el ser vivo, del ser vivo vino de la planta vino el animal, del animal vino el mono, del mono vino el hombre, así también de ese hombre va a llegar a un otro paso de la evolución, que es llegar a ser Dios, a reconocerse Dios, ¿sí? Entonces es el que Teilhard de Chardin llama el punto omega de la humanidad, cuando todo el mundo reconozca que es Dios, que somos dioses. Desarrolla la tesis científica, entre comillas, ¿no?, de la evolución vital, según la cual la materia evoluciona progresivamente para hacerse viva, luego humana, y alcanzar finalmente el punto omega, con la llegada del superhombre, que personificará a la humanidad divinizada. Ese hombre, el primero, después de nuestro Señor Jesucristo, que reconoce que somos dioses, y que nos revela a nosotros que somos dioses. Así entra de lleno en el campo estrictamente teológico, en que las nociones más sagradas, la gracia, lo sobrenatural, el pecado original, la encarnación, la redención, los sacramentos, se reinterpretan según las categorías de la evolución. Toda evolución, todo eso que la iglesia venía diciendo que es dogma, esa condena que condenaron los modernistas de esa época, cambió, la cosa evoluciona, la verdad evoluciona y los dogmas también evolucionan. Esa cosa de que la Sagrada Escritura es infalible, bueno, hay que rever eso. Todo evoluciona. Es la aplicación del evolucionismo en la teología. Después viene Heidegger, que no hace directamente teología, pero era católico él. Y el principal de Heidegger es el tema del existencialismo. Eso, hay una tentación de la primera parte de eso. Porque Heidegger mira todo eso, y los existencialistas todos, miran todo eso y están diciendo, essa gente está louca. Como filosofia da consciência, que eu vou chegar a ser superhombre, que Hegel, por exemplo, que eu não toquei em Hegel acá, pero que as contradições vão ser que a humanidade toda seja divinizada e toda essa coisa, está todo louco. Importante é a vida. Acá, hoje, aqui, agora, o que vamos fazer? Importante é a existência. Pero claro, poniendo a razão de ser de todas as coisas, não é nas coisas mesmas, sino em la consciência. Sigue con el mismo error. Quiero, ese es, digamos así, el postulado de Heidegger, no sé si dijo eso directamente, pero si yo quiero, lo pienso, lo formulo en mi cabeza, existe. Todo lo existente fue porque alguien quiso y pensó. La existencia, la razón de la existencia es mi conciencia, es mi intelecto. No solo mío, sino de todos, de cada uno. Usted da razón a su existencia, usted da razón a la suya. Usted tiene sus verdades, usted tiene sus verdades. Lo importante es que estamos aquí existiendo. Me acuerdo la cruz que fue cuando estaba estudiando filosofía moderna, leer creo que son como 30 páginas de Heidegger intentando explicar una palabra que él se inventó, que para decir el ser que está acá, el Dasein, el ser que está acá puesto, ese ser ahí, y él pasa 30 páginas de introducción de su libro, que es un masacote de ese tamaño, explicando qué significa esa palabra que se inventó ahí. Es horrible.
El existencialismo se define ante todo como la filosofía egologista de la conciencia. Todo lo que existe es y solo tiene sentido gracias al yo pensante. La historia del árbol, ¿no? Si el árbol cae y nadie escucha, no pasó. Pasa si hay una persona que dé sentido a esa realidad. De Lubac. Él vuelve mucho a los santos padres para estudiar en esa perspectiva de conciencia de esta filosofía moderna, estudiar toda la revelación, pero negando el magisterio de la iglesia. Entonces, todo lo que los santos padres de los principios de la iglesia dijeron está bien dicho, pero lo que la iglesia dijo como magisterio, las definiciones, los dogmas, los sacramentos, todo, eso es cuestionable. Y por último, se podría hablar mucho más, Karl Rahner. Ese hacía un poco el tema de Teilhard de Chardin, perdón, pero un poco más sutil y más bien trabajado, ¿no? Que Dios es el todo, que creó el mundo y que necesita del mundo, ese Dios, para que ese mundo vuelva a ser Dios. Ese es el ciclo de la humanidad. Es un poco el tema de Hegel, ¿no? Hegel decía que hay en todas las cosas, que hay una tesis, después viene una antítesis que contradice esta tesis, y al final sale una nueva tesis, que va a tener su antítesis, que va a salir una nueva tesis, que va a tener su antítesis, y cuando termina, padre, no termina. Así se desarrolla la humanidad para Hegel, ¿no? Y Rahner va un poquito en ese sentido. ¿Cómo se desarrollan las cosas en la fe de la iglesia? No sé, un discípulo, para dar un ejemplo, no sé si, imagino que él no dijo eso, pero un discípulo dice que cree que nuestro Señor está vivo todavía. Y el otro, no, pero él se murió en la cruz. Y de eso sale que, claro, Cristo está vivo en mi corazón, por ejemplo. Esa sería una nueva tesis, ¿no? Entonces, de todo ese combate de tesis y antítesis de una verdad con otra que se la contradice, sale una tercera tesis, que es una cosa un poco más matizada, que es así la verdad evoluciona. Para Hegel, y Rahner toma mucho de eso. Rahner fue duramente condenado por Pío XII, pero después llegó la época del concilio. A ver si tengo una... No. El neomodernismo, para concluir esa parte, sí, sigue siendo el mismo sistema de pensamiento que, despreciando el ser, la existencia exterior de la cosa, y los hechos históricos, lo hace girar todo alrededor de la conciencia humana, porque ella sola es la fuente del ser, de la verdad, de la revelación y de la divinidad y lo más recóndito del hombre. Bien. Me fue rápido, qué bien. Para concluir, ¿por qué todo eso? ¿Por qué ese repaso así tan rápido? Pero, ¿para qué llegar a eso? Porque vamos a empezar a estudiar el Concilio Vaticano II. Y, justamente, ese tipo de pensamiento que se infiltró en la iglesia, en los medios católicos, fue lo que permitió, por ejemplo, el ecumenismo. ¿Cómo puedo yo aceptar que una religión es verdadera y la otra también? Porque no hay verdad inmutable. Porque no hay verdad exclusiva. Porque la verdad es para cada uno, es mi verdad. ¿Sí? El luteranismo es la religión para el luterano. El budismo es la religión para el budista. El islam es la religión del que cultúa a Alá. Es la verdad de él. ¿Es falsa? No, esa cosa de falsa y verdadera no existe más. Es mi verdad. Para mí es verdad. Que yo creo muy fuertemente y me da una cosquilla en el corazón. Buenísimo. Después, esa filosofía permitió que en la primera sesión del Concilio Vaticano II habían preparado textos para el concilio, ¿no? Los temas que se va a tratar en el concilio. Todo, si uno lee muy bien, católico, muy correcto. En la primera sesión del concilio, basura. ¿Por qué? Porque la verdad evoluciona. Eso era para ayer. Hoy es distinto. La iglesia en el mundo moderno, por ejemplo, dice uno de los documentos del concilio, vamos a tratar del hombre de hoy, que es distinto del hombre de ayer, porque la verdad evoluciona. Si no fuera esa mala filosofía, simplemente llegaba un cardenal Ottaviano, por ejemplo, que era muy bueno, mire, eso es doctrina de la iglesia, eso no se puede contradecir. No, pero la verdad evoluciona, es distinto, ya no es más así.
fue eso que permitió negar la autoridad de las escrituras, por ejemplo. De hecho, mucho de eso es negar. Esa historia del mito de la vida de Jesús de Strauss, tiene otros teóricos que entraron con eso en la Iglesia Católica, especialmente el tema de los 12 primeros capítulos del Génesis, ¿no? Claro, hubo una creación del hombre, puede ser, hubo un pecado, muy bien, pero que fue así, que tenía una serpiente que comió el fruto y después entregó a Adán, no. Eso é um mito, é um modo de falar a verdade de certa como uma fábula, para hacerla mais atraente. Pero não que foi assim, 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 não. E assim acaba tirando a basura também na infalibilidade das escrituras. Né? As escrituras dizem, todo se pode questionar, todo se pode poner em tela de juízo e se pode interpretar a mi modo. Né? Outra coisa também, os principais, quizá o principal teólogo do Concílio Vaticano II se chama Kahane. Esse loco que negava a virginidade de Nossa Senhora e muitos outros dogmas mais da igreja que tinha essa filosofia toda louca, era o principal teólogo de los expertos do concílio, era Karl Hahn. Tanto que há dicho na história da igreja que diz: Roma locuta, causa finita. Se Roma ha hablado, se terminou a discussão, porque foi decreto, não? Se decía no Concílio Vaticano II, Runner locutus, causa finita. Era el gran teólogo del Concilio Vaticano II. Bien, pero bien modernista. Sí. También el tema de la libertad religiosa, ¿no? ¿Qué es la libertad religiosa? De eso vamos a tratar mucho después, con más detenimiento. Es de que yo no puedo obligar nada a tener la fe, es verdad. Pero que obliga a los estados a no profesar ninguna religión. Porque no puede obligar nada a imponer a nadie la fe. Claro, son dos cosas distintas y el razonamiento está mal. Pero ¿qué permite que yo diga a un Estado que es católico y a veces ha pasado que el Papa mismo exija, profésese laico? Pero era católico, se profesaba en Estado católico. ¿Qué pasó aquí con Colombia? Que todavía tenía la profesión de Estado católico y vino un mandato del Vaticano profesar Estado laico. Hungría creo que fue de los últimos también. ¿Qué permite que yo no más imponga la religión católica y no más quiera que la religión católica sea profesada por los estados? Porque la religión es una conciencia individual, es de cada uno. Y si a mí me gusta la religión católica, bueno, adelante. Pero si a mí me gustan los protestantes, también adelante. Y si me gustan los islamitas, bueno, adelante. Si me gusta budista, bueno, adelante. No puedo yo decir que un estado profesa una religión particular si todas las religiones son buenas y si mi conciencia es lo que dice que importa. Si yo me siento bien cultuando la Virgen María, entonces yo me hago protestante y me siento feliz y tranquilo. O sea, lo que dice, ¿no? Y lo que permitió también la doctrina de la colegialidad, que es esa doctrina que casi equipara a los obispos con el Papa, la autoridad de los obispos reunidos en concilio con el Papa. De hecho, hoy la autoridad del Papa está muy mitigada, porque las conferencias episcopales imponen muchas cosas y se acepta esa imposición. No es que el Papa también esté libre de culpa, ¿no? Es toda esa doctrina moderna, democrática, que no acepta, y eso todo ha pasado con todas esas teorías, una autoridad exterior. ¿Quién es la autoridad en mi vida? Yo soy la autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué permite la doctrina de la colegialidad? Esa visión democrática de quien hace la verdad es la mayoría. Entonces, la mayoría gritó a nuestro Señor, crucifícalo. Crucifícale. Y todo eso permitió, después todos los desastres que vemos en la iglesia, a veces uno no hace tanto la conexión, pero salieron de esas teorías mentirosas, falsas, que desconectan la verdad de la cosa, la realidad del sujeto, permitieron hacer de hecho una nueva iglesia. De hecho, eso si Dios quiere yo toco en el sermón domingo, las consecuencias de esa nueva iglesia. Que tenía un autor brasileño, por ello voy a citar también, que él decía, tenía un libro que decía la iglesia católica y la otra. La otra es la iglesia después del concilio. ¿Sí? Ellos mismos les gusta hablar de la iglesia conciliar, ¿no? Como si fuera empezar de vuelta de la iglesia. Claro, ¿por qué? Porque es la iglesia de hoy, que no es la misma iglesia de ayer. Esa cosa de verdad inmutable, de dogma, de revelación de Dios, de que Dios se encarnó, de Sagrada Escritura infalible. No,
Eso es medioevo eso. No, es verdad, evolución, toda evolución. Y queremos hacer una iglesia de hoy. Entonces la iglesia de hoy, por ejemplo, no acepta más un sacrificio en la misa. Prefiere una cena protestante, porque es más ecuménica. No acepta, no sé, la mediación universal de la Virgen María, porque es antiecuménico. No acepta, qué sé yo, los sacramentos como están, el sacerdocio como era. Todo lo que se va degradando y quitando de la iglesia tradicional es porque queremos una iglesia para hoy. Quería decir, también, yo estoy me acordando del sermón de domingo y voy citando las cosas, ¿no? Ese pronunciamiento del Papa Juan Pablo II, necesitamos santos que vistan jeans, que tomen Coca-Cola, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, que me parece muy bonito y toca violín detrás y queda muy lindo, pero al final está diciendo, queremos santos distintos los de ayer, queremos santos distintos, los de hoy, que no son los mismos de ayer. Bien, sé que es complicadísimo y eso no queda nada claro y son desastres teóricos. Si quieren bien, vayan a Ciencias y Modernismo. Yo solo quería dar ese paso para introducir el tema que vamos a entrar del Concilio Vaticano II. En la otra charla, Dios mediante, ya entramos ahí. Vamos a hacer 3 o 4 charlas para hablar de la libertad religiosa, del ecumenismo y de la colegialidad. Pero antes vamos a hacer una charla más general sobre el Concilio Vaticano II. Entonces, para tener una idea de cómo llegó a eso, ¿no? Que no fue de la noche al día que los obispos despertaron y vamos a cambiar todo, ¿no? No, eso fue muy trabajado. ¿Quién está por detrás de todo eso? El demonio. Es el modo de destruir la iglesia, ¿no? Bien, preguntas, dudas, padre, no entendí nada. Bien. Cuénteme. ¿En qué punto está la Revolución Francesa en medio de todo esto? La Revolución Francesa está entre el modernismo protestante y el modernismo católico. De hecho, podemos hacer un paralelo, pero los 3 principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, son esos mismos 3 principios de ecumenismo, libertad religiosa y colegialidad. Son los que aplicados a la iglesia, ¿sí? Y de hecho lo que pasó, ¿cómo fue que empezó la Revolución Francesa? Primero, empezó 100 años antes, si no me equivoco, con la expulsión de los jesuitas de Francia. ¿Por qué? Porque ellos tenían todos los colegios. Entonces yo hago que la enseñanza deje de ser católica. Ahí empezó la Revolución Francesa. Después, cuando empieza la Revolución, la convocación por Luis XVI de los Estados Generales, que era una especie de asamblea para decidir las cosas del país y para dónde vamos y todo más, como si fuera un referéndum, ¿no? Que llamó hoy en día. Solo que, junto a esa asamblea, hicieron una revolución ya ahí adentro, digamos. No, vamos a hacer una asamblea constituyente. No, pero no era para eso, pero es. Así se hizo la revolución, ¿no? Todos ya cortó con los jesuitas, influencia de las logias masónicas en los clubes en Francia. Ya el pensamiento ya estaba liberado. La idea de cortar con la religión para después cortar la cabeza del rey también. Y ahí convoca los Estados Generales, Luis XVI, débil, pobre, aunque católico, y claro, hace una asamblea constituyente. A partir de ahora vamos a empezar de cero Francia. Vamos a hacer una asamblea que redacte una nueva constitución. Pero claro, una constitución masónica con los principios liberales. Mucha influencia de Inglaterra, de Estados Unidos y por todos los lados. Fue un poco el que pasó con el concilio. El concilio no es que todos los obispos que se reunieron ahí eran liberales, o sea, estaba ahí. Pero ¿qué hicieron? Juntaron al concilio, solo que los teóricos modernistas ya tenían todo muy preparado, ya tenían una teoría, una filosofía mala, aunque mala, lista. Y el principal teórico de ellos era Karl Rahner, que era un modernista, bien modernista. Entonces, que llegaron, primera cosa, boom, basura a los textos antiguos, eso no sirve más. Y empezamos de vuelta, empezamos de cero. Y las cabezas de las comisiones eran todos modernistas, todos ellos modernistas. ¿Cómo hicieron la revolución? Así. ¿Y presentaron textos abiertamente heréticos? No, porque sabían que no iba a ser aprobado. Pero presentaron textos, eso vamos a hablar, lo bastante abiertos para que pudieran después hacer toda la revolución. Fue como la asamblea constituyente de la Revolución Francesa. Empezamos, no, vamos a hacer una constituyente. Y así empezó la Revolución Francesa. Y así empezó también un poco el concilio. Sí, de hecho tiene mucho paralelo, mucha relación. Padre, es que estuve leyendo un artículo en alguna página, Adelante la Fe es tradicional, y ahí te menciona la devoción católica. No, la verdad no me quedó nada claro.
ellos dicen que vienen a ir Kempis, tomar el Kempis, todo eso, pero la verdad no me quedó claro si al final sí es tradicional o no. No, quizá esté hablando de la devoción moderna, que es, sí, que es un modo de... ahí está en el campo católico todavía, ¿sí? No tengo bien claro para decir la cosa, pero así, la devoción antigua, tradicional, por ejemplo los benedictinos, ¿no? Era una devoción mucho más despojada, digamos. Yo conozco a Dios y no me guío para nada por los sentimientos, de hecho en la devoción moderna tampoco, pero los sentimientos ahí no influyen. Por ejemplo, cuando entro en la iglesia benedictina o cisterciense, es todo despojado, digamos. Yo voy a Dios, todo lo que sea auxilio humano, digamos así, yo dejo de lado para llegar directamente a Dios. Es más pura, pero ha llegado tiempos que los hombres les parece demasiado lejos de eso y no alcanzaban más a rezar con eso, por ejemplo, rezar así solo directamente con Dios. No sé si me explico bien, pero más o menos así. Entonces empezó lo que se llama devoción moderna, que es buscando el mismo Dios, pero a través también de los sentidos y a veces usando los sentimientos, San Bernardo, Tomás de Kempis, que aplica sentimientos de compulsión, que es muy católico, pero es un modo, se llama devoción moderna, es un modo más moderno, un poco más, entre comillas, sentimental. De ahí nace, por ejemplo, el estilo gótico, ¿no? Que es una iglesia esplendorosa, pero claro, con vitrales, con imágenes, con oro, hasta llegar al barroco, que es ya un exceso de eso, ¿no? Que es oro por todo lado. Pero sí, la devoción moderna es una devoción un poco más, entre comillas, ¿no? Sentimental, un poco más guiada un poco también por los sentidos. Y la devoción tradicional antigua es mucho más seca, mucho más dura, que quizá para nosotros suene muy árida, pero que para los buenos tiempos de la iglesia funcionaba muy bien. Padre, en todo esto, o sea, también está incluido lo que se habla de liberalismo, comunismo, o sea, a pesar de que hablamos del modernismo, ¿no? Sí. Pero también, entonces son ideas también, el modernismo contiene al comunismo, al liberalismo. Claro, el liberalismo, comunismo está metido no tanto directamente, más yo diría liberalismo, eso sí, porque es esa idea de que la libertad es el bien superior del hombre, el bien máximo del hombre es la libertad. Y hay una especie de intento de liberalismo católico, si no me equivoco, lo hacía mucho de eso. Después en Francia también hay movimientos que intentaban con liberalismo. Está mezclado con todo eso. Solo que ahora lo que tratamos acá es de intentar en el plano religioso directamente, ¿no? Liberalismo, si uno quisiera decir más en el campo de la política, liberalismo, comunismo, ¿no? No que esté totalmente separadas las cosas, pero acá estamos mirando más el aspecto, cómo entró eso adentro de la iglesia, ¿no? Esa doctrina mala. Pero sí, está muy mezclado el liberalismo, seguro, que es la doctrina de la Revolución Francesa. Padre, ese cambio de mirada de la realidad, mirar un hecho objetivo, a finalmente ser subjetivo y lo que yo pienso de ella, ¿cómo se ve, por ejemplo, la parte, por ejemplo, de los anglicanos, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, la Rusia antigua? O sea, ¿hay algo de eso todavía que quede? O aparte de este grupo remanente que somos nosotros, que todavía tenemos una idea objetiva acerca, o tenemos la gracia de tener esa mirada. Sí, se podría ver. Quizá ellos por ahí no sean así modernistas en ese sentido, habría que ver. Digo, de los ortodoxos habría que ver bien. Pero sí que el tema ese de la autoridad de la iglesia, claro, renega, ¿no? Entonces la autoridad acaba siendo una opinión personal. Es un poco lo mismo que hizo Lutero, ¿no? Sí, hay mucho de eso, especialmente en ese tema de la autoridad y de que soy yo que hago la realidad, ¿no? Como Enrique VIII, por ejemplo, que fundó los anglicanos. Claro, no es que el sacramento, lo que dice la iglesia, lo que reveló por Dios, me dice lo que yo tengo que hacer, sino es mi voluptuosidad, mi deseo de tener una otra mujer, aunque esté casado, que me lleva a obrar en contra de esa misma autoridad. Claro, mucho de que yo hago la realidad de mi propia conciencia, tiene mucho de eso. Eso influye bastante. Lo mismo también que los cismáticos rusos, no necesito de un papa que me diga lo que tengo que hacer, lo que es revelación, yo tengo por mí. Entonces es un poco, yo tiraría más para el tema del libre examen de Lutero, va más por ahí. Por ahí me recuerdo también que yo no toqué mucho acá, cómo empezó ese giro, ¿no? De despegarse de la realidad para
ponerse solo en mi conciencia. En filosofía empezó con Descartes, o Descartes, no sé cómo dice usted. Descartes, bien. Eso. ¿Cómo explicar un poco el paso de Descartes? Empezó su filosofía dudando de toda la realidad, ¿sí? Decía él, los sentidos me engañan. Como, no sé si es él mismo que da ese ejemplo, o sus biógrafos. Cuando yo meto una cuchara en un vaso lleno de agua, parece que la cuchara está rota, ¿no? Está doblada. Entonces, no, los sentidos me engañan. Entonces, los sentidos me engañan, yo tengo que empezar a dudar de los sentidos. Entonces, puede ser que eso que yo estoy viendo no sea, eso que yo estoy sintiendo no sea. Puede ser que usted no sea, que yo no esté viendo y sea un demonio, dice él, que me esté ilusionando. Entonces empieza a dudar de todo. Ese es el proceso de la filosofía de Descartes. Todo que pueda someterse a duda, yo dudo de todo al final, ¿no? Pero, dice él, no puedo dudar de que estoy dudando. Entonces, genial, ¿no? Cogito ergo sum. Yo estoy dudando, yo estoy pensando. Pienso, luego existo. Entonces él funda, la única certeza que funda su filosofía es que yo existo. Que lo demás existe, no sé. Pero que yo existo no puedo dudar. ¿Sí? Ahí después, él usa a Dios para eso, como un Dios a servicio de su filosofía. Dice, pero lo que yo veo afuera no me engaña porque Dios no me puede engañar. Porque sería un engaño de Dios. ¿Sí? ¿Qué católico ya? No, un desastre. Porque él funda todo en su propia conciencia. Entonces toda la filosofía, todo, ahí que da esa vuelta. Hay que dar ese giro. Ya no es más la realidad que me dice las cosas, soy yo que digo las cosas a la realidad. Soy yo que digo lo que pasa en la realidad. Ese fue el giro, el paso que hizo esa vuelta, ¿no?